Bueno, la clase, como les decía hace un ratito, es de anestesia regional en tronco y de todo lo que es monitoreo en anestesia regional. Para empezar, a ver si puedo ocultar esto de acá al costadito que me está molestando. Un segundo. Ahora sí. Bueno, empecemos con la definición de lo que es la anestesia regional, principalmente si la clase pasada con Maxi no pudieron ver nada. La anestesia regional se define como aquel conjunto de todas técnicas anestésicas que permitan la inducción de insensibilidad en una zona del cuerpo de forma controlada y reversible. Hoy en día la realidad es que la tendencia es a cada vez más intentar hacer bloqueos en vez de realizar una anestesia general a un paciente por todas las ventajas que trae bloquear a los pacientes. Principalmente, mejor manejo del dolor, reducción en el consumo de opioides en el posoperatorio, menor tiempo de internación, mejoran la calidad de la recuperación posoperatoria y por supuesto que no es necesaria la instrumentación de la vía aérea. Pacientes a donde ya nosotros los observamos y podemos ver que tienen predictores que pueden llegar a ser de ventilación o de intubación dificultosa, la verdad que la anestesia regional es una estrategia que nosotros tenemos que es muy buena para llegar a evitar una situación que no podamos resolver. Bueno, todo paciente que va a recibir una anestesia regional es importante que sea monitoreado. Mínimamente, el monitoreo básico es un electrocardiograma continuo, la saturometría de pulso y la presión arterial no invasiva. Eso es lo básico. Ya después va a depender de las características del paciente, de si es necesario avanzar un poquitito más en el monitoreo, por ejemplo, si es necesario medir la presión arterial de forma invasiva o no. Pero bueno, ese es el monitoreo básico que se necesita cuando nosotros vamos a bloquear a un paciente, tanto cuando lo estemos bloqueando como durante toda la anestesia, durante toda la cirugía, ¿sí? El equipamiento que nosotros necesitamos para bloquear a un paciente es, por un lado, medicación para sedar al paciente. Es muy importante acá, a ver, tomarse el tiempo de hablar y explicarle al paciente qué es lo que nosotros vamos a hacer. Para bloquear a los pacientes hay algo que es muy importante, que es la colaboración del paciente. Si nosotros no nos tomamos el tiempo de explicarle qué es lo que vamos a hacer, el paciente la realidad es que no entiende, está inquieto, no entiende, le clavamos una aguja, nos dice, pero está despierto, yo no voy a estar dormido. Así que es muy importante que nosotros le expliquemos al paciente qué es lo que vamos a hacer y tener medicación lista por si es necesario darlo. Hay pacientes que la verdad es que por más que nosotros les expliquemos todos, están muy ansiosos, muy inquietos. Por ejemplo, siempre podemos tener listo midazolam. Esa es una droga que se usa muchísimo para sedar a los pacientes. Bueno, otra cosa que necesitamos es la aguja que se necesita para realizar el bloqueo periférico. Vienen de dos tamaños diferentes principalmente, que son de 50 milímetros y de 100 milímetros. En general, el tamaño va a depender, primero que nada, del bloqueo que nosotros vamos a realizar y del paciente. Para los pacientes que tienen mayor cantidad de tejido adiposo y que son más obesos, en general vamos a necesitar la aguja más larga. También necesitamos los anestésicos locales que nosotros vamos a utilizar para realizar el bloqueo, que generalmente es lidocaína y bupivacaína, y solución fisiológica para diluirlos en caso de que sea necesario. Muchas veces, a ver, en un ratito vamos a hablar que la dosis de anestésico local se usa por peso, ¿sí? Es la dosis, se usa por kilo de peso del paciente. Entonces, por ahí si tenemos un paciente pediátrico donde tenemos que usar muy poquitita dosis, necesitamos utilizar solución fisiológica para diluir ese anestésico local y tener más volumen. Bueno, otras cosas que nosotros podemos tener disponibles y que está bueno tenerlos es un neuroestimulador y un ecógrafo, que ya más adelante vamos a hablar específicamente de cada una de ellas. Y por supuesto, siempre de drogas y elementos en caso de reanimar un paciente. Otra cosa que yo no anoté acá, pero quizás está bueno que lo charlemos, es que siempre está bueno, por más que nosotros, nuestra idea o nuestro plan anestésico sea bloquear a un paciente, es importante que siempre tengamos todo listo para realizar una anestesia general. Puede pasar tranquilamente que el bloqueo no tome, o que el paciente se niegue al bloqueo, o un millón de razones por las cuales no funciona bien ese bloqueo y es necesario dormir al paciente. Por eso siempre es importante tener todo listo, ¿sí? Bueno, seguimos hablando de todo lo que es monitoreo en anestesia regional.
Antes cuando se hacía, a ver, los primeros bloqueos se hacían a ciegas, ¿sí? Por eso es que estaban asociadas a un montón de complicaciones. Últimamente la realidad es que se mejoraron un montón las técnicas y se utilizan un montón, digamos, de avances que se utilizan para poder monitorear específicamente cuando se hacen los bloqueos, que ha hecho que disminuyan un montón la incidencia de complicaciones. Eh, Primero que nada, todo lo que es el seguimiento de la función respiratoria y cardiovascular durante la administración de la anestesia local. Ya vamos a ver más adelante que hay una entidad que se llama intoxicación por anestésicos locales, que es potencialmente letal. Entonces es muy importante siempre estar monitoreando al paciente. Y después, específicamente, para reducir todo lo que es el riesgo de lesiones nerviosas o de daño a otras estructuras, es muy importante que nosotros tengamos disponible siempre el ultrasonido, que es el ecógrafo, el neuroestimulador o estimulación nerviosa, como dice ahí, otra herramienta más que es la presión en la inyección. Con esos tres pilares es a donde, digamos, es el medio más seguro como para que nosotros podamos realizar un bloqueo. Bueno, el neuroestimulador, no sé si alguna vez escucharon hablar de esto o si alguna vez lo vieron, si lo tienen disponible. La realidad es que no está disponible en todos lados, pero si está disponible está buenísimo que ustedes sepan cómo usarlo y para qué sirva, porque es una herramienta muy útil. Lo que hacemos con el neuroestimulador básicamente es poder localizar a los nervios que nosotros queremos bloquear. El neuroestimulador, que es el aparatito que ustedes ven abajo a la derecha en la pantalla, se conecta a la aguja. Esta que ven acá en el medio es la aguja de bloqueos periféricos que se utiliza, que tiene dos cablecitos. Uno que va conectado al neuroestimulador y el otro en el cual nosotros colocamos las jeringas, digamos, con el anestésico local que vamos a inyectar cuando hagamos el bloqueo. Con el neuroestimulador, cuando el anestesiólogo está haciendo el bloqueo, quizás muchas veces por la anatomía del paciente es difícil identificar el nervio que nosotros estemos buscando, entonces el neuroestimulador nos ayuda para eso. Cuando nosotros nos posicionamos con la aguja que está conectada al neuroestimulador cerca del nervio, enviamos un estímulo eléctrico de baja intensidad y de corta duración, y con eso obtenemos una respuesta, que generalmente es la contracción, es la contracción, digamos, del nervio que nosotros estemos estimulando. Bueno, como dije hace un ratito, se conecta al extremo distal de la aguja y una vez localizado, bueno, una vez que nosotros localizamos el nervio o que sepamos, digamos, que no estemos haciendo una inyección intraneural, ya podemos realizar el bloqueo de forma más segura porque sabemos que no vamos a estar dañando el nervio. Pregunta, Bueno, sí. ¿la sensación muscular cómo sería para verla? Vas a ver que el paciente te dice, es como, a ver, ¿viste cuando te golpeas con el codo que te da como esa sensación eléctrica que se transmite por todo el brazo? Sí. Es más o menos eso el neuroestimulador. Ah, está bien. O sea, el paciente te dice, siento esto en el músculo. No es que vos ves una Exactamente. A ver, fibra. la contracción la ves, pero si no el paciente te Claro, puede ir refiriendo qué es lo que él siente. listo, listo. No, pensé que teníamos que verlo nosotros como una especie de fibrilación o No, movimiento. no, Está no. bien. A ver, la contracción se ve súper clara y la Ujú, sensación, la realidad es que te la refiere el paciente. listo. Depende, digamos, la intensidad que vos utilices va a ser mayor o menor. Siempre intentamos utilizar bajas intensidades porque la realidad es que si es muy alta, molesta y el paciente te lo va a referir naturalmente. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, la ecografía. Esto, la realidad es que está disponible en la mayor parte de los hospitales. Siempre que está disponible el ecógrafo, hay que realizar el bloqueo periférico con el ecógrafo. Nos permite, por un lado, visualizar de forma directa todas aquellas estructuras que nosotros queremos bloquear, la podemos ver de forma directa con el ecógrafo. También nos permite ver, digamos, todo lo que es el trayecto de la aguja y el recorrido de la aguja hasta la estructura que nosotros querramos bloquear. Y finalmente, también, una vez que nosotros hicimos el bloqueo y que estamos inyectando el anestésico local, podemos ver cómo difunde ese anestésico local alrededor del nervio, que eso es lo que a nosotros nos da la seguridad de que efectivamente estamos realizando un buen bloqueo. Los transductores que se utilizan para hacer bloqueos de nervios periféricos son dos generalmente, el lineal y el convexo. La diferencia que tienen estos dos transductores, ahí les voy a mostrar una fotito, el lineal es de alta frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nos muestra estructuras que son superficiales, nos da una muy buena imagen, pero de poca profundidad. Eso quiere decir que nos va a servir para hacer bloqueos. O sea, ese transductor lo vamos a necesitar cuando nosotros querramos realizar bloqueos que son muy superficiales. En cambio, si queremos realizar un bloqueo que sea más profundo,
necesitamos visualizar estructuras más profundas, ahí sí vamos a utilizar el transductor convexo, que es de baja frecuencia, pero bueno, tiene muchísima más profundidad que el lineal. Acá se ve una fotito de los dos transductores. Acá, si pueden ver en las fotitos, la idea es que ustedes vayan viendo cómo se ve todo el trayecto de la aguja con con el ecógrafo. Y bueno, a la izquierda se puede ver el transductor lineal, que como habíamos dicho antes, es de estructuras superficiales, y a la derecha el transductor convexo, que como habíamos dicho, es de estructuras profundas. Bueno, esto también es otro de los métodos que está descrito para realizar un bloqueo de forma segura, que es el control de la presión de inyección. A ver, estoy viendo que están escribiendo en el chat. Voy a ver si hay alguna pregunta que yo no lo puedo ver. Ah, bueno, ya lo respondimos y siguen mandando los nombres. Perfecto. Bueno, otro de los métodos que yo les decía, como la tercera pata para lo que es hacer un bloqueo de forma segura, es medir o controlar la presión de inyección. ¿En qué consiste esto? Entre la tubuladora, digamos, que va hacia la aguja y la jeringa donde está el anestésico local, se pone un manómetro y, a ver, lo que hace eso es controlar de forma continua la presión que se está ejerciendo en todo ese sistema entre la jeringa y la aguja. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros empezamos trabajando con altas presiones, posiblemente estemos situados de forma intraneural y vamos seguramente a realizar un daño en el nervio. Por eso es que muchas veces, a ver, ustedes ya se van a ir dando cuenta a medida que ustedes vayan inyectando, ya se van a ir dando cuenta, pues lo van a ir sintiendo en las manos. Cuando tienen que hacer mucha presión, se van a dar cuenta de que ahí no está, esta es la forma, a ver, la forma más específica y la forma más fiable que ustedes tienen para medir, porque ya si te marca en el manómetro ese más de 15, ya sabemos que seguramente nosotros estemos posicionados de forma intraleural. Ese PSI quiere decir libras por pulgada cuadrada, esa es la unidad que se hace. Esto la realidad es que no está muy disponible en muchos hospitales. Está bueno como para que lo sepan, pero la realidad es que a medida que vayan haciendo los bloqueos y que ustedes vayan inyectando, ya se van a ir haciendo la mano y ustedes van a ir sintiendo. Si sienten mucha presión, quiere decir que no están bien posicionados y seguramente el anestesiólogo tenga que redirigirse porque seguramente pueda llegar a dañar un nervio. Bueno, otra forma de monitorear los bloqueos que nosotros hacemos es utilizando epinefrina. La lidocaína, que es un anestésico local, viene en dos formas de presentación distintas, que es con o sin epinefrina. Cuando nosotros utilizamos la lidocaína con epinefrina, que en general la forma de presentación del frasco ampolla es como está ahí abajo en la imagen, con esa tapita roja y tiene una etiqueta roja, a diferencia de la lidocaína sin epinefrina, que en general es azul, y que nos actúa como marcador de absorción intravascular. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos de forma intravascular, si nosotros estamos inyectando este anestésico local con epinefrina adentro de un vaso, rápidamente va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por eso, o sea, es de forma instantánea. Ustedes hacen muy poquititos mililitros de esta solución que tiene epinefrina y enseguida aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y esto te sirve para enseguida darte cuenta de que estás adentro de un vaso y que enseguida te tenés que redirigir. Bueno, acá como dice, detección temprana de la inyección intravascular y permite detener rápidamente la inyección y aumentar la vigilancia de los signos de toxicidad sistémica y disminuye el nivel plasmático máximo de anestesia local, lo que resulta en un menor riesgo de toxicidad sistémica. Esto quédense tranquilos que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando hacemos un bloqueo utilizando lidocaína con epinefrina es que la epinefrina actúa como vasoconstrictora. Entonces quizás en zonas distales, cuando estamos haciendo bloqueos, como por ejemplo bloqueos de base de pene, bloqueos de pie, bloqueos de nervios periféricos de miembros superiores, hay que tener en cuenta que en general no se suele utilizar la lidocaína con epinefrina por este riesgo de vasoconstricción e isquemia en las extremidades. Bueno, con respecto a los anestésicos locales, los que más se utilizan son la lidocaína al 2% y la bupivacaína al 0,5%. Estos dos anestésicos locales pueden venir con sus dos presentaciones, con o sin epinefrina, como les decía.
Se pueden diluir estos anestésicos locales para poder tener una menor concentración y un mayor volumen total. Es muy importante, como les decía hace un rato, tener en cuenta cuál es la dosis máxima que se puede utilizar de cada uno de estos anestésicos locales, ¿sí? Este es un numerito que la verdad que es medio engorroso, pero la realidad es que hay que aprendérselo porque es súper importante, porque si nosotros nos pasamos de la dosis máxima de anestésico local, como les contaba hace un rato, podemos producir un cuadro de una intoxicación sistémica por anestésicos locales, que es un cuadro potencialmente letal, que es importante que lo reconozcan con rapidez para poder detener rápidamente la infusión y empezar a tratar al paciente. Así que muy importante que sepan estas dosis que están acá marcaditas. Más que nada la lidocaína al 2% y la bupivacaína al 0,5%, que son las presentaciones que más se utilizan. Bueno, no sé si alguna vez se pusieron a leer sobre las diferencias entre la lidocaína y la bupivacaína. Rápidamente, la principal diferencia que tienen la lido y la bupi es que la lido, el comienzo de acción es mucho más rápido, a diferencia de la bupivacaína, pero la duración de la lidocaína es mucho menor, a diferencia de la bupivacaína. Bueno, hace un ratito les contaba un poquito de lo que es la intoxicación sistémica por anestésicos locales. Básicamente lo que ustedes tienen que saber, o sea, lo que ustedes les tienen que alertar es cómo reconocer esta entidad, es cómo reconocer que un paciente está realizando una intoxicación con anestésicos locales. Los sistemas que más se ven afectados son el sistema nervioso y el sistema cardiovascular. Los síntomas que predominan en lo que es el sistema nervioso, van a ver que el paciente las va a referir, que tiene una sensación rara en la boca, que la tiene como dormida, que tiene sabor metálico. Ustedes los van a ver a los pacientes que están mucho más ansiosos, que empiezan con cambios visuales, contracciones musculares, inclusive pueden seguir progresando este cuadro, el paciente puede empezar a convulsionar, ponerse somnoliento, entrar en coma e inclusive una depresión respiratoria. Y por otro lado, en todo lo que es el sistema cardiovascular, rápidamente el paciente se puede poner taquicárdico e hipertenso, y más adelante, si sigue progresando, se puede poner bradicárdico e hipotenso. Y lo más letal que puede ocurrir es el tema de las arritmias ventriculares y o asistolias, que esto lleva al paciente a una parada cardiorrespiratoria. La bupivacaína es el anestésico que es más cardiotóxico, ¿sí? Eso también es un dato a tener en cuenta cuando nosotros utilizamos bupivacaína. Bueno, entonces, rápidamente nosotros estamos sospechando una intoxicación por anestésicos locales. Lo primero que hay que hacer es detener la inyección. Si nosotros reconocemos esta intoxicación cuando nosotros estamos bloqueando al paciente, lo primero que hay que hacer es detener la inyección, dejar de realizar ese bloqueo. Importante, pedir ayuda. En algunos hospitales o en algunos lugares hay armados kits, digamos kits de rescates, a donde está armado, digamos, lo que se requiere para poder manejar esta intoxicación por anestésicos locales y después darle soporte al paciente. Pero es muy importante reconocerlo, eso es lo más importante, reconocerlo en caso de que estemos haciendo el bloqueo, detener el bloqueo y pedir ayuda. Después empezaremos toda la terapia de sostén. Pero bueno, esto como para que ustedes tengan la alerta o como para que ustedes sepan que si el paciente comienza con estos síntomas, qué le está pasando y qué hay que hacer. El único tratamiento que tiene esta intoxicación por anestésicos locales es una terapia con lípidos, se llama intralipid y viene al 20%. Quizás, a ver, en todos los hospitales debería estar, no sé si ustedes lo vieron, pero bueno, espero que nunca les pase de que tengan que ver una intoxicación por anestésicos locales. Pero bueno, si alguna vez pasa, el tratamiento es con esta solución de lípidos. Bueno, y eso es todo en cuanto a lo que es monitoreo de lo que es anestesia regional. Ya específicamente ahora vamos a pasar a todo lo que es bloqueos de tronco. Vamos a hablar específicamente de cada bloqueo, por eso si tienen alguna duda hasta ahora, si quieren me lo pueden preguntar. Sí, es el lipofundin, ya te contestaron tus compañeros, gracias.
Si no tienen ninguna duda de lo que es todo lo que es monitoreo en anestesia regional, podemos hablar un poquitito más específicamente de lo que son bloqueos en tronco. Yo te quería hacer una consulta. Sí. ¿Qué tipo de la selección de la aguja? Que yo he visto, Sí. viste, que utilizan dos agujas. Sí, ¿En base a qué se ve? ¿Al aparatito de bloqueo? O Mira, en general depende de las características del paciente, si se trata y del bloqueo que vos vayas a hacer. Si se trata de un bloqueo superficial, quizás con una aguja cortita, un paciente flaquito te alcance. Quizás si vos tenés un paciente que tiene mucho más tejido adiposo, sobrepeso u obesidad, enseguida te vas a quedar sin aguja y vas a necesitar una aguja un poquitito más larga. Y después, la otra pregunta, en el caso del ecógrafo, ¿viste? Sí. Depende de la institución, sí, depende de la institución, es como protegen ¿cómo se Sí, dice? para ponerlo estéril decís. Exacto, ¿entendés? Bien. Viste que Sí. algunos usan una bolsita de funda de láparo, Sí. algunos le ponen gel, otros le ponen Tegader. A la hora Mira, de sacarle todo, sí, te decía, a la hora de sacarle el menjunje todo ese, sí. ¿con qué recomiendan limpiarlo? ¿Entendés? Porque nosotros tenemos que devolverlo limpio, se supone. No, tal cual. Mira, la realidad es que eso depende de cada institución. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital siempre protegemos el ecógrafo, ya sea con la manga de láparo o con Tegaderm. Nunca nosotros ponemos, digamos, gel directo en lo que es el ecógrafo. Entonces después, a ver, lo limpiamos con una gasita o con una solución, digamos, de alcohol o con clorexidina y con eso alcanza. Pero mi recomendación sería que preguntes en tu institución, digamos, cuál es la forma que ellos tienen de limpiar su ecógrafo. Eso que ya sea más variable en función de cada lugar. Ok, dale. Como la forma de proteger lo que vos me decís, hay algunos anestesiólogos que quieren ponerle la manga de la laparoscopía a todo el ecógrafo y tenerlo todo estéril, hay otros que con un TDR alcanza, hay otros que le ponen gel, hay otros que directamente tiran un poco de solución fisiológica estéril, hay otros que con la clorexidina, con la con la que usan para esterilizar ya les alcanza. Eso ya la verdad que es re variable y depende más que nada de las preferencias del anestesiólogo. No hay algo escrito, digamos, no hay reglas fijas. Bueno, después, específicamente cuando vamos a hablar de todo lo que son bloqueos de tronco. El primero que vamos a hablar se llama bloqueo PEX y del plano serrato. Este es un bloqueo, un tipo de bloqueo que se usa mucho después de todo lo que es cirugía mamaria, toracotomías o fracturas de costilla. Hay tres variedades distintas de este bloqueo. El PEX 1, a donde el anestésico local se sitúa entre el pectoral mayor y el pectoral menor, que esto va a dar analgesia a todo lo que es la cirugía de la parte de la mama. El PEX 2, que incluye el PEX 1 y a su vez se coloca anestésico local entre el pectoral menor y el serrato anterior, que con eso también nosotros le damos analgesia a la axila. Con el plano del serrato, que lo podemos realizar superficial o profundo el serrato anterior, ahí lo que hacemos es agregar analgesia a todo lo que es la pared torácica anterolateral. La elección del tipo de bloqueo, digamos, va a estar a cargo del anestesiólogo según la cirugía. Lo que sí es importante que sepan ustedes es la posición del paciente. El paciente está en decúbito supino, como ustedes ven en la fotito, con el brazo extendido hacia arriba, y el transductor que nosotros vamos a utilizar es el transductor lineal, porque tenemos que visualizar estructuras superficiales. Bueno, si tienen alguna pregunta, yo no estoy viendo el chat, o sea, no puedo estar viendo la pantalla que estoy compartiendo y el chat, no puedo ver las dos cosas a la vez, así que no tengo problemas, digamos, que me interrumpan, o si no, me van a tener que esperar a que al final lea todas las preguntas que quedaron en el chat, así no estoy cortando la presentación todo el tiempo. Bueno,
Otro bloqueo, este es un bloqueo que se usa la verdad cada vez más, es el bloqueo del plano del músculo erector de la columna. En inglés es ESP, quizás lo escuchen de esa forma. Acá el transductor que nosotros vamos a utilizar es un transductor lineal. El paciente va a depender digamos, del gusto del anestesiólogo, pero puede ir o sentado o puede ir de costado, en decúbito lateral. Este es un tipo de bloqueo que se utiliza mucho para todo lo que es la cirugía cardíaca, todo lo que es por VATS, todo lo que es cirugía de mama, de columna, abdominal laparoscópica. La realidad es que últimamente se está usando un montón. Se inyecta el anestésico local profundo al músculo erector de la columna, pero superficial el extremo lateral de la apófisis transversa. Eh, a veces hay algunos anestesiólogos que lo que hacen es dejar un catéter con este bloqueo. Eso también es otra opción, pero bueno, se nos van a aclarar eso de entrada como para que ustedes también tengan preparado un set para colocar un catéter. Pero bueno, esto es un bloqueo que está bueno como para que ustedes tengan en cuenta porque cada vez se está utilizando más. Bueno, este bloqueo, que se llama bloqueo del plano del músculo transverso del abdomen o TAP block, también es un bloqueo de tronco muy utilizado. Se utiliza para todo lo que es cirugía de la pared abdominal. Requiere mucho volumen de anestésico local para poder tener un bloqueo confiable, mínimo 15 mililitros. Acá volvemos a la importancia de conocer cuál es la dosis máxima de anestésico local, porque si es un bloqueo que nosotros necesitamos mucho volumen y se trata, por ejemplo, de un paciente pediátrico, rápidamente podemos llegar a la dosis máxima o superarla y podemos estar frente a un cuadro de una intoxicación por anestésico local. También las estructuras que se bloquean son superficiales. El paciente está acostado en decúbito supino. Hay dos variedades distintas, el TAP lateral o el TAP subcostal. Acá ven las localizaciones a donde se pone el transductor. El anestésico local se sitúa entre lo que es el transverso del abdomen y el oblicuo interno. La realidad es que también este es un bloqueo que se utiliza un montón, así que está bueno que lo sepan. Bueno, el bloqueo de la vaina de los rectos. Este es un bloqueo que se usa mucho en pediatría. Da analgesia para todo lo que es el área periumbilical. En pediatría hay mucha presencia de lo que son mucha incidencia de hernias umbilicales. Entonces es un bloqueo que para ese tipo de cirugía se utiliza mucho. El anestésico local se sitúa entre el espacio entre el músculo recto del abdomen y la vaina del recto posterior. Se ponen entre 10 a 15 mililitros de anestésico local de forma bilateral. En la imagen se ven como unos anteojitos, no sé si los llegan a ver. El transductor que se utiliza también es el lineal porque son estructuras que son muy superficiales, están a pocos centímetros de la piel. El paciente tiene que estar en decúbito supino. Es un bloqueo que la verdad que no es nada difícil de realizar y se usa un montonazo. Otro bloqueo, este quizás es menos utilizado, es el bloqueo del cuadrado lumbar. A diferencia de todos los otros bloqueos que vimos hasta ahora, las estructuras que se buscan están más profundas. Es el transductor que vamos a utilizar, es el convexo. El paciente se pone de costado, en decúbito lateral, y acá el anestésico local se sitúa entre los músculos, entre el cuadrado lumbar y el psoas mayor. Y da analgesia para todo lo que es desde T12 a L2. Bueno. Eso es todo con lo que les decía de lo que es bloqueos de tronco. Como les decía hace un ratito, esta clase es muy, 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 muy cortita. No sé si tienen alguna duda. Otra pregunta, los bloqueos Sí. estos del tronco, ¿son los que en general se escucha que se referencia que hacen la parte de anestesia del dolor? ¿Me entendés? Viste que hay anestesiólogos que son especialistas del dolor. En dolor, ¿Son este no. tipo de bloqueo Eso o nada no. que ver? No, eso no tiene que ver. Todo lo que es dolor crónico en general son bloqueos o son otro tipo de bloqueo. Tiene que ver con termoablación por radiofrecuencia, la colocación de catéteres peridurales. Estos son bloqueos periféricos. Estos la mayoría de los anestesiólogos lo hacen. No es necesario que sean anestesiólogos que se dediquen a lo que es dolor. No es importante saber los lugares exactos de punción de los bloqueos. Sí es importante, a ver, que ustedes sepan, digamos,
qué bloqueo está indicado para qué tipo de cirugía, como para que ustedes, una vez que vean la cirugía, digamos, ya puedan estar preparados o ya puedan saber si el anestesiólogo va a querer o no hacer un bloqueo, como para ver si ustedes tienen que tener las cosas necesarias para realizar el bloqueo, pero el lugar exacto de punción no lo tienen que conocer, eso es algo que va a hacer el anestesiólogo. El anteúltimo bloqueo, ¿a qué se refiere con inyección bilateral? El anteúltimo me decís el de la vaina de los rectos. Mira, ahí te muestro la fotito. Acá, no sé si llegas a ver que se arma como una especie de anteojito, digamos, se inyecta el anestésico, digamos, de los dos lados, de un lado y del otro. A eso me refería con que la inyección es bilateral. Eso tiene que ver más que nada con la técnica que se utiliza. No, en general se hacen dos funciones separadas. Primero se va de un lado y después se va del otro. Ya está subido el PDF, yo ya se lo pasé a la coordinadora y ya está subido. Así que después, si quieren, le vuelvo a decir, le vuelvo a recordar. Acá a ver, lo que es más importante de toda esta clase, que como ya les dije desde un principio, no es una clase ni muy larga ni muy compleja. A ver, la podemos hacer súper compleja si nos ponemos a hablar específicamente de cada bloqueo, que no es la idea. Acá lo más importante es saber cómo monitorear al paciente, digamos, para hacerse cualquier tipo de bloqueo, cuáles son las posibles lesiones, cuáles son las posibles entidades que pueden estar relacionadas con hacer un bloqueo periférico, saber reconocer una intoxicación por anestésicos locales, que como les dije, o sea, si el paciente, a ver, sufre intoxicación por anestésicos locales, puede terminar una parada cardiorrespiratoria y puede terminar muerto. Así que es muy importante, es una entidad que ustedes tienen que tener presente, la tienen que saber reconocer y tienen que saber cómo es el manejo inicial. Como que tienen que tener esas red flags de decir, bueno, estoy utilizando anestésico local, bueno, ¿cuál es la dosis que yo puedo utilizar para no pasarme, para no poder, para no generar una intoxicación por anestésicos locales? Tienen que saber cómo reconocerla y cómo es el manejo inicial. Si estamos haciendo el bloqueo, detener el bloqueo, pedir ayuda y todo lo que es el sostén del paciente. Después, específicamente los bloqueos, yo se los conté más o menos como para que vean cuáles son los bloqueos que más se utilizan, y ustedes tienen que tener preparado el transductor que se va a utilizar en función del bloqueo y tienen que tener preparadas las jeringas, digamos, con los anestéticos locales. Está bueno también que ustedes vayan sabiendo cuáles son las posiciones del paciente y para qué cirugía está indicada cada bloqueo, como para que si ustedes ya ven la cirugía ya puedan ir previendo esa situación y si el anestesiólogo va a querer bloquear. La realidad es que esta clase no es mucho más que eso. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Profe, yo recién chequeé el campus y es la única clase que no está subida. Así que Bueno, faltaría. dale, yo no la subo al campus, yo se las reenvío a la coordinadora y ella la sube. Yo ahora estoy segura de que se la mandé, así que yo ahora se la reenvío de vuelta y me aseguro de que esté subida. Dale, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Última pregunta. Sí. Perdón, estoy insistente porque No, veo no, mucho pero a bloqueo. ver, todo lo que quieras. Escúchame, ¿por qué unos eligen jeringa de 60 que te hacen miércoles las manos y otros eligen de 20? ¿Cuánto es lo mínimo que usan para un bloqueo, por ejemplo, no sé, femoral, que es algo más frecuente, una Y mire, infusión? y la verdad, la realidad es que eso también depende mucho del anestesiólogo. En general, más de 20 mililitros vos no vas a usar. Hay anestesiólogos que te dicen que prefieren, digamos, prepararlo en jeringas de 10 porque ellos ya se van dando cuenta, digamos, por la presión que van realizando con la jeringa. Hay otros que te dicen directamente cargar uno de 20. Yo en una jeringa de 60 la realidad es que nunca vi porque sería rarísimo que vos le inyectes tanto volumen para un bloqueo.
pero depende mucho de lo que prefiera el anestesiólogo. En general, se cargan jeringas de 10 o de 20. Y es importante que esté bien rotulado cuando ustedes carguen las jeringas, la concentración de la lidocaína o de la bupivacaína y si está diluido. Eso es muy importante que esté rotulado. Dale, perfecto. Bueno, ya ahí le escribo a Florencia, que es la coordinadora, para recordarle que suba a la clase. No sé si les queda alguna otra pregunta que quieran hacerme. Como yo les dije, con que ustedes tengan presente eso de cómo es el monitoreo de los bloqueos y con que ustedes tengan bien presente esta entidad que es la intoxicación con anestésicos locales, esos eran los objetivos, digamos, de esta clase. No tanto saber específicamente de cada bloqueo. Ah, acá, lo del no usar epinefrina. Ah, me parece que la había leído. La epinefrina, como yo te contaba hace un ratito, a ver, genera vasoconstricción, por lo tanto, en todo lo que sea extremidades, nosotros corremos el riesgo a ver, de que se genere isquemia. Por ejemplo, en un bloqueo de base de pene, nosotros no vamos a utilizar epinefrina. Pero eso también es algo que se puede consultar cada vez que vos vas a cargar, digamos, hay algunos anestesiólogos que prefieren utilizar lidocaína con epinefrina y otros que sin. Así que antes de preparar para el bloqueo, vos preguntás qué lidocaína prefieren. Pero todo lo que sea extremidades, en general no se utiliza lidocaína con epinefrina. Bueno, ¿alguna otra consulta que tengan? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. Sí. ¿El ecógrafo debería estar en alguna imagen en especial? ¿Cómo colocamos para hacer un bloqueo? En general se pone en nervio, en la modalidad que dice nervio o vascular. Pero depende del ecógrafo que vos tengas. Ok. Y porque siempre me acuerdo que a mí me pedían mucho, tipo, moverme la profundidad o cosas así. Bueno, eso también, los ecógrafos tienen, a ver, depende del ecógrafo que vos tengas, vos le podés dar más o menos profundidad como para poder, a ver con mayor definición estructuras más superficiales o con menos definición. Eso depende del bloqueo que vos estés haciendo y de las características del paciente. Por ejemplo, un paciente que sea muy gordito, quizás nosotros necesitamos, a ver, no tener un poquitito más de profundidad porque no alcanzamos a ver las estructuras que nosotros queremos. Pero eso es algo que se va viendo en el paciente en función de la anatomía del paciente. Gracias. No, de nada. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, cortamos acá entonces. Muchas gracias a todos por haberse conectado y yo ahora hablo con Florencia para ver que la clase esté subida. Gracias Muchas a usted, gracias. profe. Gracias, Hasta hasta luego. luego, profe. Gracias, profe.